Muy buenas tardes. Soy Gonzalo Botas, abogado y presidente de Acción Civil Tercer Sector, que es una asociación cívica que pretende estimular este tipo de debates precisamente en esta época en la que entendemos que la economía pasa a un primer plano de la política. Para ello, tenemos hoy como invitados a Pablo González, de BSA Consultores, que es consultor público, es analista económico y director de Sociedad Liberal. También tenemos a Diego Barceló, es socio de Barceló y Asociados, es analista e investigador del IES, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación Konrad Adenauer, y ha recibido diversos premios sobre economía en el Cono Sur, tanto a nivel oficial como a nivel no oficial. Tras ello, les voy a dar directamente la palabra a ellos para que comiencen con este tema que ya se ha anunciado de crisis económica y administración pública, finanzas públicas, es decir, básicamente cómo debería afectar a la administración y a la economía, precisamente la situación de crisis que tenemos. En primer lugar, ¿quién quiere comenzar? Bueno, pues por sorteo le toca a Diego. Comenzará Diego con su exposición. Bueno, yo brevemente lo que voy a hacer es recapitular lo que viene siendo la política económica del gobierno para entenderla, y luego en el turno de preguntas podemos discutir qué es lo que está acertado, qué le falta, si está bien o si está mal. La política económica tiene dos etapas. Una comienza cuando comienza la legislatura y va hasta abril pasado, y es la etapa que yo llamo de apagar el incendio. La segunda etapa comienza en abril pasado y es la etapa de barrer las cenizas, ver qué quedó en pie, ordenar la casa y empezar a reconstruir. ¿Por qué hablo de apagar el incendio? Entre el trienio 2009, 2010 y 2011, las administraciones públicas tuvieron un desequilibrio fiscal equivalente en cada uno de esos años al 10% del PIB. En el año 2011, concretamente, las administraciones públicas gastaron 95.000 millones de euros más de lo que ingresaron, lo que significa un promedio aproximadamente de 11 millones de euros por hora. Es decir, nosotros nos acostábamos a las 12, nos levantábamos a las 8 y el Estado había gastado prácticamente 85 millones de euros más de lo que había ingresado, y así durante 1000 noches y sus correspondientes días. No hay que saber mucho de nada para darse cuenta que eso era una situación insostenible, explosiva, y que si no se ponía remedio de manera urgente hubiera llevado a una situación griega o argentina. ¿Cómo enfrentó el gobierno esa situación, ese incendio fiscal? Básicamente a través de 3 paquetes de medidas. El primero, ni bien asume, que es el famoso paquete del aumento del IRPF. Luego, en marzo-abril del año pasado, cuando se recortan 10.000 millones de euros en las partidas de educación y de salud, además de cambios en el impuesto de sociedades. Y finalmente, el paquete de julio, que es simbolizado en el incremento del IVA. A pesar de todo ese esfuerzo y recorte de gastos en prácticamente todas las partidas, porque pensemos que del ajuste total un 60% fue de recorte de gastos y el 40% restante fue por el aumento de los ingresos, se consigue reducir el déficit fiscal desde un 9% hasta un 7%. Si bien desde un punto de vista numérico la reducción no parece demasiado fuerte, porque además un 7% del producto sigue siendo una monstruosidad de déficit, es decir, que pasamos de gastar 11 millones de más cada día a casi 8, o sea que igual estamos gastando una barbaridad de más. Pero cualitativamente resultó importante, ¿por qué? Porque las administraciones públicas venían de incumplir durante 2010 y 2011 el objetivo de déficit fiscal acordado con la Unión Europea. En el 2011
de manera grosera, porque el objetivo era 6% y fue 9%, y lo que da una idea del descontrol fiscal en el que estaba España es que, si bien todas las comunidades autónomas se habían comprometido a disminuir su déficit fiscal, 9 lo incrementaron. En cambio, ahora, la Administración Central cumplió en exceso su objetivo, los ayuntamientos lo mismo, las comunidades autónomas lo excedieron levemente, pero todas redujeron su desequilibrio, y el gran problema que emergió es el de la seguridad social, y que es el que va a ocupar próximamente el foco de la atención gubernamental. Ese es el incendio fiscal, como digo yo. Y por otro lado estaba el incendio financiero, circunscrito especialmente a las cajas de ahorro, donde la solución anterior, o el intento de solución anterior, había sido reunir cajas, en algunos casos casi putrefactas, en cajas más grandes. Es decir, se habían creado monstruos inmensos. El ejemplo más evidente y elocuente es el de Bankia. Y ese problema estalló. Entonces, eso también se va corrigiendo en etapas. Primero, elevando las provisiones de los activos problemáticos, los préstamos morosos en definitiva. Luego, cuando eso se ve que no es suficiente, se aumentan las provisiones de los créditos sanos, y a partir de ahí se pide la asistencia financiera a la Unión Europea para recapitalizar las entidades que se determinó a partir de los famosos test de estrés que necesitaban dinero. Como resultado de este proceso de recapitalización, 8 entidades recibieron casi 39.000 millones de euros, de los cuales la mitad, un poco menos de la mitad, corresponde a Bankia. En todo este proceso de saneamiento financiero han desaparecido casi 40 entidades, y ahora están las entidades completando el proceso de saneamiento. La tercera pata de esta primera etapa de la política económica del gobierno fue, digamos, para lo que quedó tiempo mientras se apagaban los otros 2 incendios, que fue fundamentalmente la reforma laboral, que a pesar de la polémica que ha despertado, simplemente lo que hace es acercar la legislación laboral española a lo que es más o menos el promedio de Europa. No es ninguna revolución lo que se hizo, pero es muy importante y era muy necesaria. Se hizo el plan de pago a proveedores, que movilizó casi 3 puntos del PIB, es una enormidad de dinero. Y, en tercer lugar, se evitó la quiebra de las comunidades autónomas con el llamado FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, por el cual el Estado pagó las deudas de las comunidades autónomas con emisiones propias, y eso le permitió a su vez a las comunidades autónomas no solo cumplir, sino ahorrarse mucho dinero en intereses, porque el Estado lo puede emitir más barato que las comunidades autónomas. Entonces, toda esa fue la primera etapa, que desde mi punto de vista se cierra con la presentación del Plan Nacional de Reformas el 26 de abril pasado. Y a partir de ahí, el gobierno, ¿qué nos dice? Dice, bueno, apagamos el incendio y ahora, como les decía al principio, vamos a empezar a barrer las cenizas, ver qué es lo que quedó en pie. Y eso se traduce en un cronograma de reformas muy amplio, entre las que se encuentra, en primer lugar, el factor de sostenibilidad, que es una fórmula que procura que el sistema de pensiones sea sostenible a lo largo del tiempo, la creación de una autoridad fiscal independiente, que ya está comprometida con la Unión Europea y que va a tener la misión de controlar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios de la Administración Central, pero también de las comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otras cosas, la ley de unidad de mercado, la ley de desindexación,
la ley de apoyo a emprendedores, la ley de administración local, la ley de colegios y servicios profesionales, el mercado alternativo de renta fija, la ley de cámaras de comercio, industria y navegación, la liberalización del transporte de pasajeros en ferrocarril, la ley de flexibilidad y fomento del mercado de alquileres que acaba de ser aprobada y el próximo informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Entonces, lo que viene ahora es, si se quiere, una etapa más aburrida, en el sentido que no hay grandes anuncios, sino como ajuste fino, moviendo pequeñas cosas que son muy relevantes. Y es lo que intenta sentar las bases de lo más importante que hace falta, que es el crecimiento. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra ahora a Pablo. Además, iba a tomarte yo la palabra, porque ya que has hablado de que ahora llega lo más aburrido, vamos a pasárselo a Pablo y luego volveremos a lo demás. Bueno, lo más aburrido en cuanto a materia, me imagino, porque... Bien, buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar mi intervención con una cita de Pascual Madoz, que fue ministro de Hacienda en España a mitad del siglo XIX, en 1855, que es la encontré por la mañana hojeando unos libros y me pareció muy apropiada para el momento y sobre todo para el motivo de la charla. Miren, España ha llegado a una decadencia grande y yo, como buen español, desearía que hubiera medios capaces de levantar el prestigio y dignidad de este pueblo que merece mejor suerte. Parece que esta es la tónica del siglo XIX, ese catastrofismo y ese pesimismo que mantenían intelectuales, políticos y que mantenemos hoy en día. ¿Qué ha ocurrido en este país en los últimos no años, sino siglos, para haber llegado a la situación actual? Que parece que no hay solución, que parece que no hay salida. Pues bueno, en mi opinión, todo es relativo en realidad. Y esta situación tan extrema que estamos viviendo, ahora daré unas cifras que ya mi compañero Diego dio anteriormente, pero que me parecen especialmente importantes para centrar la magnitud del problema, pero decía, este problema que nos parece único, en realidad ha ocurrido o ha venido ocurriendo durante los últimos siglos en repetidas ocasiones. No saben, me imagino que sí, que España mantiene el ranking mundial de quiebras soberanas. Es el país que más veces ha quebrado a lo largo de la historia. Empezamos con los gastos de las guerras de los Austrias y desde Felipe II, todos los Austrias, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, todos los Austrias han quebrado en algún momento. ¿Por qué? Lógicamente siempre por lo mismo, porque la corona se endeudaba mucho más de lo que podía pagar. Como se suele decir en Asturias, estiraban la pata más allá de la manta. Y al final, estas situaciones son absolutamente sostenibles. Pero, evidentemente, no es un tema de la familia de los Austrias, sino que también, lógicamente, con los Borbones. Carlos IV y, a partir de ahí, todos. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XIX, por tanto? Pues lo mismo que ocurría desde el siglo XVI, que los gobiernos, los monarcas, depende de lo que tocase en cada momento, al final estiraban la pata más allá de la manta. Al final gastaban mucho más de lo que ingresaban. España es un país que en los últimos 500 años ha dependido del crédito exterior y de los préstamos que en su momento nos hacían los banqueros y los holandeses o genoveses, y hoy en día pues nos lo hacen el resto de países europeos a través del Banco Central Europeo y en realidad en los mercados internacionales. Somos un país que necesitamos del crédito para poder subsistir porque tenemos una tendencia bestial a gastar mucho más de lo que tenemos. Y cuando digo esto, ¿de cuánto estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de que el gran agujero de la deuda pública, de la deuda española, que no solo es pública, es pública y privada, asciende a 2,5 billones, con B, 2,5 billones de euros, 4.400 billones de pesetas. Oigan, esto es mucho dinero, es muchísimo dinero. Repartido más o menos en tres partes, más o menos iguales, una tercera parte para el Estado, otra tercera parte para las empresas y otra tercera parte para las familias, generalmente mediante hipotecas. ¿Cómo vamos a ser capaces de devolver este dinero? 2,5 billones de euros. Bueno, pues al final apuntaré lo que son, lógicamente, opiniones, porque nadie tiene una receta mágica para esto, pero desde luego, parte de la salida, parte de la solución, y una parte, desde mi punto de vista, importante, pasa por las decisiones que tome la Administración pública, por eso estamos aquí hoy en esta charla, y pasa por el ajuste que haga esta propia Administración pública.
Bien, antes, hace un momento, apuntaba que los orígenes de las sucesivas bancarrotas que han sucedido en España en los últimos 500 años ha sido el excesivo endeudamiento. Es lógico, me refiero que lo explica, lógicamente, ¿no? Bien, pero siempre, o desde mi punto de vista también, siempre se puede encontrar un leitmotiv, una especie de común denominador de todos estos momentos de excesivo endeudamiento. Y esto lo quisiera relacionar con las burbujas. Burbujas, cuando hablamos hoy en día de burbujas, nos estamos refiriendo generalmente a la burbuja inmobiliaria, al exceso de precio de los activos inmobiliarios en este país. Pero burbujas hubo muchas. Hubo la burbuja de las guerras en el siglo XVI, XVII. ¿A qué me refiero con burbujas de las guerras? Bueno, pues definamos burbuja. Una burbuja la podemos definir, para que todos lo podamos entender, como la situación que se da cuando a nivel generalizado todos los agentes económicos de un país, las personas, los gobiernos, las empresas, etcétera, las familias, cuando todo el mundo está dispuesto a pagar mucho más dinero de lo que vale por cualquier bien real, o sea, tangible o intangible. Por ejemplo, el bien que es la capacidad de dominio española. En el siglo XVI, pues los monarcas estaban dispuestos a pagar muchísimo más dinero del que teníamos. De hecho, el oro y la plata que venía de América, como bien saben, venía destinado exclusivamente para ir pagando las deudas en las que incurríamos por meternos en tantas guerras. ¿Pero por qué? Pues porque los monarcas consideraban que el dominio español había que mantenerlo a cualquier precio. Insisto en lo de cualquier precio, bien, que es algo muy español, por cierto. Bien, por tanto, la burbuja de la guerra. Pero estamos hablando que en el siglo XIX, por acercarnos más a hoy en día, el desarrollo del ferrocarril en España, el desarrollo de las infraestructuras, que en el siglo XIX estaban marcados por el ferrocarril, lógicamente, pues se hizo a golpe de deuda pública, generalmente, en su mayor parte. Porque aquí no se había producido la revolución industrial que había ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, y los recursos sobre todo salían del Estado. Bueno, ¿de los impuestos? No, sino de la deuda que el Estado español tenía que solicitar, tenía que pedir para poder hacer los ferrocarriles en este país. Al final, lo de siempre. Al final, los agentes económicos, en este caso hablando del ferrocarril, por ejemplo, querían mantener el desarrollo del ferrocarril a cualquier precio. No el desarrollo del ferrocarril, sino el desarrollo del ferrocarril a cualquier precio. El siglo XIX es una historia, digamos, de desarrollo mantenido mediante deuda pública, básicamente. Pero nos encontramos en el siglo XX. En el siglo XX, sobre todo, evidentemente, en la época de posguerra ya, y creamos un estado del bienestar en todos los países occidentales. Bien, un estado del bienestar que en España hemos querido mantener a cualquier precio también. Lo mismo que las guerras, lo mismo que el ferrocarril, lo mismo que las conquistas de la corona, lo mismo que el imperio de ultramar, siempre a cualquier precio. Porque desde mi punto de vista, es el leitmotiv de las bancarrotas españolas. Esperemos que en esta ocasión no cumplamos la norma, ¿no? Y es que hemos querido mantener un nivel de vida que no nos podemos permitir. Y esto ha marcado un carácter, el carácter, digamos, español en relación con las cuestiones económicas. Y es que somos, en general, un país, una sociedad muy terca, que no aprende de los errores y que al final sigue queriendo hacer las cosas a cualquier precio. Y por eso estamos como estamos, insisto, desde mi punto de vista. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta tendencia? Bien, pues lo que tiene que cambiar, y lo apuntaba al principio, desde luego, es la Administración. La Administración es la que tiene que tomar medidas, no solo la Administración, pero tiene que tomar medidas la Administración para cambiar esa situación. Y ustedes me dirán, ¿por qué la Administración? Bueno, pues porque en España, desgraciadamente, la Administración sigue siendo o es el mayor agente económico. Todo pasa por la Administración, casi todo es Administración. Administración o empresa pública o organismo público o ayuntamiento o diputación o autonomía o gobierno central, casi todo es Administración. En muchas ciudades españolas, la mayor empresa, donde más personas trabajan, es el ayuntamiento, con sus empresas municipales y organismos añadidos. Por tanto, evidentemente, siendo el principal agente económico, lo mismo que podía ser un rey absoluto en otro momento de la historia, pues ahora es la Administración. Y esta Administración es la que tiene que tomar medidas. En mi opinión, la primera medida que tiene que tomar es desmontar su tamaño. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos una Administración enorme, demasiado grande. ¿Cómo se puede empezar a hacer esto? Bueno, pues se puede empezar descentralizando esta Administración, como lo hemos hecho, bien, pero no llegando al nivel al que hemos llegado. ¿Cómo es posible que al final tengamos en España un montón, y digo un montón porque no se corresponde con las autonomías, a veces con las diputaciones, un montón de mini-estados, un montón sí, esa es la palabra, de mini-estados
casi con independencia del resto del país, tomando decisiones de manera casi arbitraria o, desde luego, no siguiendo una línea general. Un país con solo 40 millones de habitantes no se puede mantener una estructura del Estado tan sumamente desproporcionada. ¿La solución es volver a centralizar y devolver competencias a Madrid? Bueno, pues habrá gente que piense que sí, pero hay más soluciones, que pasan por mantener el actual estado de las autonomías. ¿Por qué? Hoy, precisamente, podíamos leer todos una noticia, yo juraría que la Nueva España, pero no estoy seguro, donde se decía que la sanidad en nuestro país, en España, se había convertido precisamente en esto, en un montón de reinos de taifas a nivel sanitario, que cada autonomía iba por libre, con criterios completamente distintos. Oiga, pues es muy sencillo. Al final, cedamos competencias desde el Gobierno central a las autonomías, pero cedámoslas con un marco y una línea y un camino claro. Digamos a las autonomías qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, y luego que lo hagan ellas. Que sea una descentralización de la gestión, pero no de la decisión. Todo tiene que tener un hilo, digamos, conductor, porque si no, evidentemente, cada cual tira para sus intereses particulares y no para los intereses generales. Bien, decíamos que teníamos que desmontar este Estado grande, este Estado enorme, pero también tenemos que hacer un Estado, una administración, menos rígida. ¿Cómo es posible que ante momentos de crisis como la actual, ante momentos, por ejemplo, y pongo un ejemplo precisamente, donde está cayendo la natalidad en los últimos años y las aulas se están vaciando de niños, porque es que cada vez hay menos niños, ¿cómo es posible que sigamos manteniendo el número de profesores e incluso lo aumentemos, al margen de los ratios de profesor por alumno, al margen de eso? ¿Cómo es posible? Es como si, imagínense que en plena revolución eléctrica, cuando se desarrolla la electricidad, se siguen manteniendo artificialmente, forzando mediante normas, obligando a los empresarios que producían velas a mantener miles de trabajadores produciendo velas. Oiga, que es que ya hay electricidad, que no hace falta. No, pero hay que mantener la industria de las velas. Pues en España hacemos lo mismo. La administración, el tamaño de la administración, los funcionarios, los empleados públicos en general, se mantienen también a cualquier precio. Y eso no tiene sentido. Habrán escuchado muchas veces que España no es el país que más funcionarios o empleados públicos en general tiene por habitante. Y hay por ahí muchas estadísticas que se pueden consultar, donde, por ejemplo, se ve que en Suecia hay más funcionarios por habitante que en España. Bien, el hecho diferencial español es que al empleado público, al funcionario, no se le puede despedir. Bien, yo no entro en asuntos ni personales ni sociales, yo entro en asuntos exclusivamente económicos. Y tener que mantener empleados públicos a cualquier precio, pase lo que pase, evolucione como evolucione la tecnología, evolucione como evolucione la sociedad, eso es antieconómico. Eso significará que en un futuro vamos a tener que pagar muchos más impuestos para mantener una estructura que tenía sentido, que tenía validez, que tenía significado hace años, pero que hoy en día no es necesaria porque se puede hacer lo mismo o incluso más con menos recursos. Y esos menos recursos implican también personal. Bien, por cierto, que si luego con las preguntas que hagan ustedes podemos aterrizar o entrar más en este tema, veremos que en realidad no es ni siquiera necesario despedir a ningún funcionario. Hay muchas medidas que se pueden tomar sin falta de rescindir contratos que tengan laborales fijos o incluso funcionarios sin problema y pudiendo ajustar el gasto. Bien, por tanto, una administración más pequeña, una administración más flexible que, entre otras cosas, pueda mover el personal en función de las necesidades, porque así ahorraremos todos, no nos engañemos, y una administración, desde mi punto de vista, con menos competencias, que se meta en menos asuntos. ¿Cómo es posible que se diga esto? Pues oiga, sí, y ahora lo estamos viviendo. ¿Cómo es posible que haya ayuntamientos, por ejemplo, que se estén gastando el doble, por ejemplo, estaba pensando en 18 millones, porque es un dato que consulté por la mañana, pero bien, en abstracto, el doble de dinero, por ejemplo, en mantener una actividad de festejos, cultural y de festejos, el doble de dinero que en ayudas a personas que lo necesitan, vía servicios sociales? Oiga, no tiene mucho sentido. Hace años sí, porque había menos necesidad. Pero ahora que hay mucha más necesidad, ¿cómo es posible que se siga manteniendo ese ratio? Bueno, pues se mantiene, más que nada, no porque la administración sea mala o malvada, sino porque la administración es muy rígida y no sabe, no es capaz, no tiene medios para reaccionar con rapidez y atender con rapidez las necesidades de los ciudadanos. ¿Me vas a permitir, Sí. por introducir media variación? Voy a coger, según lo que me estabas indicando, y aprovecho para pasarle también la cuestión a Diego, junto con el micrófono. Estaba leyendo ahora, y sobre lo que tú hablabas, quiero entender que lo que estás sugiriendo es que el Estado no debe ser
un empresario, sino debe dedicarse pues, precisamente a esos ámbitos que yo entiendo que lo que habría que hacer sería, en primer lugar, definirlos. Es decir, todos sabemos que el Estado nace inicialmente para garantizar la seguridad, como una asociación de individuos que van creciendo de la familia a la tribu y posteriormente a comunidades más grandes hasta llegar al Estado, por resumirlo y no hacer una historia demasiado larga, pero ahora vemos que el Estado parece que abandona esa función de garantizarnos la seguridad y se dedica a prestarnos toda una serie de servicios. Hay servicios que nos parecen irrenunciables, como son evidentemente una sanidad pública y una educación pública. La Administración de Justicia forma parte, yo creo que de la propia esencia del Estado. Seguridad y justicia van juntas y van de la mano, pero no habría quizás que definir hasta dónde, ojo, no solo esos sectores, educación y sanidad, que son los más sensibles, sino incluso cuando el empresario actúa como empresario. Ponías el ejemplo del ferrocarril, la burbuja, pero es que la burbuja del ferrocarril ocurrió en todo el mundo, ocurrió en Estados Unidos y ocurrió en todas partes. Yo creo que la diferencia de los países que superan las burbujas a los países que no lo superan es que en los países que más rápidamente superan las burbujas son aquellos en los que el Estado no actúa como empresario, sino simplemente se limita a generar un marco seguro en el que los empresarios puedan adaptar su trabajo a una oferta. Estaba leyendo, entroncando con eso, y ya, como dije, se lo paso a Diego, que a 1 de enero de 2013 las comunidades autónomas solo han cerrado de manera efectiva el 13% de sus entes públicos, 308 de los 2.362 existentes en julio de 2010, cuando parece ser que era uno de los ejemplos o de las necesidades que había que llevar a cabo. Has puesto el ejemplo de que precisamente cuando el Estado reducía endeudamiento, el Estado y los ayuntamientos, las comunidades autónomas, seguían aumentando, quizás sea esa la explicación. Es decir, y hacía una pregunta, si solo el 13% de los entes públicos han cerrado, ¿qué porcentaje de empresa privada ha cerrado en esa misma época? Yo creo que eso es quizá la clave. El sector privado se ha ajustado, el sector público no se ha ajustado. Bueno, en realidad yo creo que el gobierno no tiene un problema de diagnóstico, pero sí tiene un problema de velocidad y de audacia, además de un problema de mala comunicación. Hay cosas que se están haciendo y que no se transmiten, a lo mejor porque no quieren transmitirla, pero concretamente, en lo que va de legislatura, el número de asalariados en el sector público en todos los niveles de gobierno se ha reducido en 190.000 personas, es el equivalente a la ciudad de Oviedo, o sea, no es poca cosa. Pero es verdad, se podría haber hecho más, y lo que decía Gonzalo de la eliminación de entes públicos es un ejemplo clamoroso. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, cuando digo falta de audacia, es que el Estado central tendría que dar el ejemplo, acelerando el hecho de desprenderse de organismos y cosas que no le son esenciales. Si dependiera de mí, lo que yo ya hubiera hecho el primer día, por ejemplo, es abrir en bolsa el capital de loterías y apuestas del Estado. Imagínense colocar en bolsa el 30% de loterías del Estado, a lo mejor significa un ingreso para el Estado de 6.000 millones de euros, que con esos 6.000 millones de euros se amortiza deuda pública y ya nos estamos ahorrando el 4% de esos 6.000 millones de euros, que serían 240 millones de euros por año, solo por abrir, ni que hablar si se vende loterías por completo, que el Estado seguiría recaudando dinero porque esa nueva empresa pagaría impuestos a sociedades, o sea, no es que el Estado perdería todo. Eso es un ejemplo. Seguiría teniendo esos ingresos y a la vez podría haber amortizado decenas de miles de millones de euros de deuda. Y por eso para mí otra de las cosas que haría falta, que mencionaba Pablo, y es verdad, que todas las administraciones son inerciales, es decir, cada año hay que hacer un presupuesto, y el presupuesto ¿cómo se hace? El presupuesto, si uno lo mira, es una cosa así, es un libro, un socotroco,
¿Y eso qué hay que hacer? Simplemente se copia el del año anterior y se cambian un poco las partidas. Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Cada X tiempo habría que parar la pelota y hacer lo que se llama un presupuesto base cero, es revisar partida por partida. Y si se hiciera eso, sin necesidad de discutir, se encontrarían de manera evidente un montón de funciones, organismos, partidas, subsidios, que no tienen ninguna razón de ser, pero no se hace, y eso es una de las cosas que yo no entiendo por qué no se hacen. Podéis interrumpiros, debéis interrumpiros, y si alguien quiere participar, lo tiene totalmente abierto. Al hilo de lo que decía Gonzalo y decía Diego ahora mismo, en realidad, ¿por qué se mantienen tantos organismos mercantiles, tantas empresas públicas abiertas en España, dependientes de ayuntamientos, de autonomías, etcétera, del gobierno central? ¿Por qué? Bueno, pues al menos en el ámbito municipal, que yo conozco mejor, al menos hay una gran razón. Y no es la que ustedes están pensando, que es colocar a los amigos. Quizás esa también, no lo sé. Bueno, sí lo sé, en muchos casos posiblemente sí, por pura estadística, pero hay una razón de fondo que no es esa, no tiene nada que ver con esa. Y es que ustedes saben que los ayuntamientos, como bien decía Gonzalo, se han lanzado a una vorágine de prestar servicios que en una economía normal, y digo normal estadísticamente hablando, prestaría la empresa privada, pero que no, en España prestan los ayuntamientos, generalmente. Bien, asumiendo eso, ¿por qué se crean empresas municipales para hacerlo? Oiga, porque nos ahorramos el IVA. Porque ustedes saben que los ayuntamientos el IVA no lo pueden compensar en Hacienda, tienen que pagarlo, es un mayor coste. Sin embargo, si el servicio lo prestan a través de una empresa municipal, el IVA lo pueden recuperar. Por tanto, que esos servicios que prestan los ayuntamientos salen un 21% más baratos al propio ayuntamiento, que es el socio de la empresa. Por tanto, hay una razón fiscal de fondo clara en esta cuestión, en la prestación de servicios a través de las empresas municipales. Y la verdad, hacen bien. Hacen bien, en la lógica que tenemos montada, en esta lógica de que las administraciones públicas tienen que prestar servicios al ciudadano. ¿Los básicos? Sí. Además de los básicos, ¿cuántos? Todos. Todos, cuantos más mejor. Ayuntamientos metidos a prestar servicios sanitarios, en fin, es una vorágine de servicios, en cierta manera, absurdo, poco lógico, pero que se hace. Por tanto, ya que lo hacen, lo quieren hacer al menor coste posible, y lo hacen, y evidentemente un 21% se lo ahorran haciéndolo a través de una empresa. Pero no solo por eso, no solo por cuestiones fiscales, sino porque ¿ustedes saben lo que implica la ley de contratos del sector público a la hora de contratar? Si un ayuntamiento tuviese lo mismo que hace una empresa municipal, pues si un ayuntamiento tuviese que contratar todo lo que contrata la empresa municipal, tuviese que hacer las pruebas incluso para el personal, que bueno, ahí se aparece más el procedimiento, pero incluso para el personal, pero desde luego para los servicios, para los suministros, para contratar la luz, el agua, para contratar un proveedor, si eso se hiciese a través de la administración, de la propia administración y no de una empresa, pues no sé, el procedimiento duraría 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más. Ocuparía, o nos llevaría 2, 3, 4 veces más recursos, porque la Administración tiene una normativa, que yo no digo ni que esté bien ni que está mal, pero está ahí, que es especialmente rígida, poco útil para desenvolverse en el mundo de hoy en día, en los mercados de hoy en día. Las empresas mercantiles que dependen de los ayuntamientos tienen más facilidad, no tanto como una empresa privada, pero desde luego mucha más facilidad. Y esa es una explicación, créanme, que esta es una explicación real de lo que ocurre con el sector mercantil público en España. Pero lo interesante es la pregunta que lanzaba Gonzalo antes. Debemos de admitir, debemos de consentir en realidad que las administraciones presten tantos servicios. Bueno, podemos pensar que sí. ¿Por qué? Porque es cómodo, total. Como lo paga la Administración, oiga, pero es que esto que está pagando la Administración sale de nuestros bolsillos. Sale de nuestros bolsillos. En España, por ejemplo, en muchos otros países también, pero en España, que es lo que nos ocupa, casi todo el mundo paga, o de hecho todo el mundo paga la educación y la sanidad una vez, y muchos miles de españoles pagan la educación y la sanidad doblemente. ¿Por qué? Porque una parte sale de los impuestos que pagamos todos y otra parte la pagamos sacando los euros de la tarjeta de crédito, porque en efectivo generalmente no se tienen en este país que está absolutamente endeudado, y tiramos de tarjeta de crédito o de débito para pagar los servicios sanitarios o en algunos casos los servicios de los colegios. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué no se nos permite a los españoles elegir? Bueno, pues esa es la obligación, en mi opinión, de la Administración. Debería de explorar nuevos caminos para poder prestar los mismos servicios o incluso más, sobre todo los básicos, más de lo básico, más de asistencia social, por ejemplo, bien, más de lo básico, pero con menos recursos, gastando menos dinero, sacándonos menos dinero de nuestros bolsillos y, por tanto, cobrando menos impuestos. Yo coincido con Diego en que las reformas que ha emprendido el Gobierno central
son caminos positivos, son reformas que están bien enfocadas. También coincido con él en que de momento los resultados no se están viendo, no especialmente, y son, en mi opinión, un poco, digamos, lentas, ¿no? Cortas, en fin, o eso parece, por lo menos. También es cierto que no conocemos las exigencias reales que nos están poniendo al Gobierno español y, bueno, en fin, eso limita bastante el debate. Pero, bueno, los caminos parecen lógicos, pero, en cualquier caso, los resultados no están viniendo. Y, en mi opinión, no están viniendo, ¿por qué? Básicamente, en mi opinión, por un grave error que se está cometiendo. Insisto, puede ser imposición, por tanto, ahí no lo podremos saber, pero la cuestión es que está ahí la subida tan bestial, tan brutal de los impuestos en este país. Antes decíamos que debemos 2,5 billones de euros, 2,5. Ustedes saben, bueno, 2,5 billones de euros que generan en torno a 40.000 millones de intereses, solo de intereses, todos los años. 40.000 millones de intereses, una deuda de 2,5 billones de euros. Bueno, alguien puede decir, subimos el IVA, bajamos el IVA, tocamos el IRPF, pero eso es absurdo, es irrelevante. ¿Ustedes saben cuántos, a finales de diciembre del año pasado, cuánto se ingresó por IVA en el año pasado? En toda España. El Gobierno central, ¿cuánto ingresó? 16.000 millones de euros, solamente, por el conjunto, el global del IVA, todo. 16.000 millones. Es que solo de intereses pagamos 40.000 y la deuda son 2.500 billones, 2,5 billones. Es que tenemos un volumen de deuda inasumible. En mi opinión, y haciendo política ficción, en mi opinión creo que lo que es asumible, lo que es abarcable, lo que es conseguible por parte de cualquier gobierno, bueno, que no se meta en una deriva, por supuesto, de gasto público, por supuesto, un gobierno con políticas de ajuste de gasto, por supuesto. ¿Qué es conseguible? Conseguible es equilibrar el presupuesto. Déficit cero, que nuestros gastos se correspondan con nuestros ingresos. Muy bien, si lo logramos, y estamos lejos de lograrlo, nos acercamos, pero estamos lejos, si lo logramos, ¿qué tendremos? ¿La solución a nuestros problemas? No, seguiremos teniendo 2,5 billones de euros. Por tanto, hay que equilibrar el presupuesto. Y luego, ¿cómo se devuelve la deuda? Pues miren, aquí hay varias posibilidades. Desde luego, insisto, es economía, política, ficción, por supuesto, pero aprendamos de la historia. ¿Cómo se ha hecho en ocasiones anteriores? En un primer lugar, refinanciando esa deuda, refinanciándola muchas veces. Ya lo estamos haciendo. Si se fijan, cuando vence la deuda pública a 3 años, estamos adquiriendo deuda pública a 10 años. Por ejemplo, las ofertas de liquidez del Banco Central Europeo están permitiendo refinanciar la deuda pública de manera indirecta a casi todos los estados. España, Italia, bien. Estamos refinanciando esa deuda. Bueno, pero solo refinanciándola no se soluciona. La pelota puede no crecer. Bueno, de esa manera conseguimos que se mantenga ahí 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Cómo se quita? ¿Cómo disminuye esa bola? Esa bola de deuda, esa pelota de deuda. Bueno, puede ser teniendo superávit, o sea, ingresando más de lo que gastamos, pero ese sería un procedimiento muy doloroso, muy lento, muy largo y que, en mi opinión, no tendría resultado. Pero hay otro método, que Diego posiblemente nos apunte a continuación, posiblemente, y es quemarla con inflación. Si logramos refinanciar esa deuda durante 1, 10, 5, 10, 15, 20 años, refinanciarla, que no haya problemas con la refinanciación, al final, manteniendo una inflación moderada en la economía, no hablo de hiperinflación en ningún caso, pero una inflación moderada, al final esa deuda va disminuyendo por la propia inercia de la vida, por la propia inercia de la economía. Al final, lógicamente, el IPC sube, el PIB sube o terminará subiendo y al final lo que ahora significan 1.000 euros, pues eso mismo lo significarán dentro de unos años 2.000 euros o 3.000 euros o 4.000 euros, porque lógicamente las cosas cuestan cada vez más. Y esa es una posibilidad muy seria que se ha empleado muchas veces a lo largo de la historia para ir quemando esa deuda. Termino esta intervención. Clave, equilibrar el presupuesto, que nuestros ingresos sean iguales o mayores que nuestros gastos. Y a partir de ahí hay varias posibilidades, como una es esta, por ejemplo, para ir amortizando ese volumen enorme de deuda. Os voy a hacer, y aprovecho, siempre tocan a Diego las preguntas. Yo recuerdo que en los 90, con la otra crisis que todos conocimos, había muchísimos anuncios, estaba muy de moda aquello de compre bonos del Tesoro. Y era una forma de que la iniciativa privada financiase al Estado también. Leí el otro día que también es uno de los ejemplos o de las diferencias muy significativas entre España y Italia a nivel de deuda pública, que hoy estamos todos endeudados, también los particulares, pero en Italia la deuda pública, como el particular y la empresa no está tan endeudada, están comprándola precisamente particulares y empresas italianas,
como una forma también de proteger al erario público frente a que al final nos compre nuestra deuda bancos extranjeros que serán los que yo creo que nos manejarán. Si me podéis explicar por qué ahora no vemos que el Estado nos pida dinero, porque seguimos hablando de un 25% de economía sumergida. Y yo recuerdo que las emisiones de bonos del Tesoro en aquella época eran precisamente también para una especie de amnistía fiscal. Que compraba bonos del Tesoro, ese dinero ya entraba en el mercado regular sin necesidad de explicar de dónde venía. Yo creo que en parte puede ser que las subastas del Tesoro sean menos visibles, pero por una cuestión de recorte de gastos de publicidad, porque uno puede entrar a www.tesoro.es y puede comprar deuda pública cada 15 días. Lo que pasa es que hay, en el caso, en comparación con Italia, hay una menor cultura de comprar títulos de deuda como forma de ahorro personal, ni que hablar en comparación con respecto a Estados Unidos. Pero sí, lo que pasa es lo que también mencionaba Gonzalo, las familias y las empresas están sobreendeudadas. Al final, toda la crisis es producto de un sobreendeudamiento, digamos, ese es el origen. Y todo lo que llamamos de crisis es la historia de empezar a repagar esa deuda. Entonces, ese es el dolor, tener que pagar la deuda. Los que la pueden pagar lo hacen en un contexto de menores ingresos por el desempleo, por la quiebra de empresas, etcétera, ajustando sus gastos para hacer frente a sus pagos. Y el resto es lo que la morosidad bancaria, que está en récords históricos. Entonces, el problema es, y ese fue el gran error de política económica que se cometió en el 2009-2010, cuando el sector público no estaba sobreendeudado, pero hicieron la apuesta de que sobreendeudándolo, gastando todavía más, la economía iba a salir a flote con unas ideas absolutamente caducas. Ahora la cuestión, en realidad el elemento clave para que la deuda se haga manejable es el crecimiento económico. Porque con el crecimiento económico hay empleo, y con empleo la gente puede pagar sus hipotecas y paga impuestos, y el Estado equilibra su presupuesto y paga su deuda, y las empresas tienen actividad y pagan su deuda. El tema es el crecimiento económico. Lo que pasa es que, claro, ahí entramos al debate que se escucha todos los días de las políticas de crecimiento, pero normalmente nunca se dice, cuando se habla de política de crecimiento, ¿a qué se refieren? ¿Y por qué no lo dicen? Porque en el 99% de los casos, los que sugieren políticas de crecimiento, lo que están sugiriendo es aumento del gasto público, lo que sería ya completamente suicida. Entonces la realidad es que no hay margen para hacer políticas de crecimiento, a no ser rebajas puntuales de impuestos. Pero como estamos caminando en la cornisa, tampoco se puede hacer de manera masiva. Por eso yo decía, si se hiciera un presupuesto base cero, podemos tener un número de ahorros que automáticamente podríamos trasladar a reducción de impuestos. Y simultáneamente otra cosa que se podría hacer, lo que pasa es que hay una presión por parte de la Unión Europea que lo hace difícil, pero yo creo que se podría, es reducir la tasa general del IVA del 21 al 19 y financiar eso eliminando exenciones, porque yo no entiendo cómo, por ejemplo, las gafas, las lentillas, una prótesis ortopédica tiene que pagar IVA y un curso de inglés no. O sea, el que hizo la ley de IVA no sé en qué estaba pensando, porque como cursos de inglés, educación privada, ¿por qué está exenta de IVA? Pónganle ¿y por qué el pan paga y el yogur paga y el máster no? Es una cosa completamente irracional. Si se eliminaran las exenciones, la gran ventaja que tiene es que el IVA, ¿cómo funciona? Es un sistema que el fabricante le vende al mayorista y cobra el IVA. Y él ingresa la diferencia con respecto a sus proveedores, se lo ingresa al Estado. Cuando empieza a haber exenciones, ese sistema de control recíproco, porque cuando está generalizado a todos le conviene pedir la factura para solo pagar la diferencia. Cuando empieza a haber exenciones, ya no conviene pedir la factura. Porque si yo total no tengo que pagar, ¿para qué voy a pagar el IVA? Bueno, entonces,
a mí me llama muchísimo la atención que todo el tiempo se habla de reducir la economía informal, pero nunca nadie habla de eliminar las exenciones del IVA, eliminar todas las exenciones del IVA. Entonces, si se hiciera eso, aunque sea la alícuota reducida, se podría bajar la alícuota general. Por ejemplo, un ejemplo más, ¿por qué jugar la quiniela o el bonoloto no lleva IVA? Con un 5% de IVA. Sería una recaudación enorme que podría hacer que la alícuota general, el 21%, bajara a 19%. Y entonces eso generaría actividad. Y bueno, son las cosas que eso sí que tampoco entiendo por qué no se hace. Sí. Por polemizar, porque además me encanta, por polemizar con Diego, ligeramente, solo ligeramente, a mí me gustaría añadir lo siguiente, y es que bajar los impuestos es necesario, por supuesto. Es necesario para crear actividad económica. Él lo acaba de apuntar y tiene toda la razón. Pero con esa actividad económica que tenemos que generar, que todos estamos de acuerdo en que la salida o una parte de la salida de esta crisis pasa por generar más actividad económica, no más gasto público, sino más actividad económica privada, que es la única que crea riqueza. Bien. Pero con esto se conseguiría equilibrar el presupuesto. Conseguiríamos que vía impuestos, vía incremento de recaudación del IVA, del IRPF, etcétera, impuestos a sociedades, conseguiríamos que las administraciones públicas tengan unos gastos igual a los ingresos. Pero con este incremento de actividad, solo con este incremento de actividad, es imposible amortizar los 2,5 billones de euros de deuda, o si queréis, o si quieren, el billón de euros que deben las administraciones públicas. Solo con este aumento de actividad, que es fundamental, no podemos salir del nivel de deuda que tenemos. Eso es imposible. Eso yo creo que habría que asumirlo cuanto primero. Pero dicho esto, claro, es fundamental que este país se ponga a funcionar y para funcionar tiene que tener más peso la actividad privada que la actividad pública. Y aquí, y al hilo con algo que comentamos anteriormente, es cuestión de poner una línea roja, una línea roja que indique que, bien, si el Estado tiene que abandonar las políticas de gasto desmedido, desmesurado, absurdo en muchas ocasiones, tiene que recortar sus gastos para poder equilibrar el presupuesto y no seguir endeudándose eternamente, incrementando la deuda eternamente, a partir de ahí, ¿dónde recortamos los gastos? Diego apuntaba que nadie se atreve a decir eso. Todo el mundo apuesta por políticas de crecimiento, pero nadie dice cómo. Bien, la salida es, lógicamente, una de ellas, la que yo planteo al menos, es recortar gastos. ¿Dónde? ¿Dónde ponemos la línea roja? ¿Dónde? Claro, gastos sociales no los podemos recortar. Jubilaciones, hay que reformar el sistema, pero las actuales no se pueden recortar. Sería una inmoralidad, además. Por tanto, ¿dónde ponemos la línea? Oiga, pues hay que poner la línea, hay que recortar en aquellos gastos que no redundan en el ciudadano, sino que exclusivamente se utilizan para mantener una estructura de la Administración que no presta servicios al ciudadano. Y ahí hay cientos de miles, millones de euros que se podrían recortar todos los años. El presupuesto base cero, que apuntaba Diego, es una herramienta fundamental que en la Administración pública no se usa, porque ya saben ustedes, al final, ¿qué político se atreve a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién empieza de cero todos los años? Porque los gastos, la definición, el desarrollo, el cálculo de los gastos de un presupuesto se puede hacer desde cero. Oiga, desde cero los gastos, los apuntes, la partida, el papel del presupuesto. Pero es que ahí tenemos cientos o miles de funcionarios que tienen que cobrar todos los meses. Me vais a permitir que haga, casi a modo de epílogo, una reflexión sobre algo en lo que yo creo que Diego incidió dos veces. Cuando habló primero de apagar el fuego financiero lo habló apagando, y dos de las medidas, una de las medidas que él puso, yo creo que es una de las que más responsabilidad ha tenido en la destrucción de empleo y en la profundidad de la crisis en España, fue precisamente obligar a las cajas o a las entidades financieras a dotar, en un primer lugar, de provisiones por los activos malos y luego por los activos menos malos. Y lo voy a enlazar con algo que en lo que ahora mismo acaba de tocar él como explicación de que no podamos o de que no seamos capaces de comprar deuda pública. Es decir, que estamos en los mayores índices de la historia de morosidad bancaria. Pero es que esa morosidad bancaria es una morosidad bancaria inducida precisamente por esa medida. Y me explico. Esa medida que obliga a los bancos a dotar los activos malos, es decir, a que cada vez que doy un préstamo
tenga que guardar una cantidad igual o casi igual a ese préstamo en mis cuentas, es la que hace que un banco luego, cuando un empresario llega a refinanciar, como hacía hace 5 años, le tenga que decir, no te puedo refinanciar. Y no porque el banco se haya vuelto malo, sino porque al banco le cuesta mucho dinero prestarnos dinero a partir de ese momento. Entonces, al final hablábamos de apagar el fuego. Para mí esta fue una de las medidas más absurdas y más nocivas en la economía, porque es la que mató al sector privado directamente, al empresario que estaba con el agua al cuello y llegaba con su línea de crédito, como había llegado hacía 4 años, es decir, renúvamela y sigo, le dijeron, no, majete, esta vez no. La primera gran quiebra que hubo en España fue la Durazca en esta época. Y la Durazca fue precisamente porque cuando llegó a refinanciar, llegó a su banco y dijo, oye, 3 millones de euros, unos escasos 3 millones de euros para una empresa tan grande. Le dijeron no. Y eso provocó en cadena que el resto de entidades financieras le dijese no y que lo abocase a una crisis brutal. Y detrás de Durazca fueron viniendo en cadena otras grandes constructoras que fueron miles de puestos de trabajo en la calle. Yo no sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta o algún comentario. Si hay alguien que lo quiera hacer, perfecto, y si no, pues lo damos por terminado, porque como sabéis aquí en Avilés, a las 9 se termina todo por fuerza. Muchas gracias, espero que haya servido o que nos hayan ilustrado. A mí sí lo han hecho ambos dos. Hubiese sido más bonito poder tener más tiempo y entrar a analizar medidas concretas, pero al final 1 hora da para lo que da. Muchas gracias.